Muy buenas noches para todos. Un saludo cordial y especial a todos quienes en este momento se conectan para seguir esta importante transmisión. En esta noche tendremos la oportunidad y el privilegio de compartir un tema más de esta serie profética que hemos estado desarrollando acerca de los 7 periodos de la Iglesia del Señor. En esta oportunidad compartiremos con todos ustedes el mensaje a la Iglesia de Filadelfia, el sexto periodo de la Iglesia del Señor en esta tierra. Con la ayuda del Señor, con su dirección y la de su Santo Espíritu, deseamos entonces desarrollar este mensaje que sea de gran aliento para cada uno de los que hayan de estar presentes en la exposición de este mensaje. Filadelfia, como ya lo hemos mencionado, es el sexto periodo de la Iglesia del Señor. Hemos visto anteriormente ya los 5 periodos de las diferentes iglesias. En esta oportunidad consideraremos lo que fue este periodo, qué eventos se dieron, qué sucesos acontecieron y también qué grandes enseñanzas, qué grandes promesas el Señor manifestó para su pueblo y para sus fieles de esta época. El mensaje a la iglesia de Filadelfia lo hayamos registrado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, los versos 7 al 14, y dice de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El periodo en el cual se desarrollaron los eventos para la iglesia de Filadelfia data del año 1833 hasta el año 1844. Exactamente 10 años, a mediados del año 1833 y a mediados del año 1844. Fue entonces el periodo de tiempo que abarcó esta etapa de la iglesia del Señor. Hablando un poco acerca de la ubicación de Filadelfia y la ciudad a la que se hace referencia aquí por parte de Juan en Apocalipsis, se menciona entonces algunos aspectos, y es que esta ciudad estaba situada de igual manera en el Asia Menor. Se menciona entonces que también fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo. De igual forma, se menciona que está ubicada actualmente donde se conoce la región de Turquía, exactamente donde está esta región. Algunos apartes más mencionados acá con respecto a esta ciudad dice lo siguiente: la ciudad de Filadelfia es conocida hoy como Algesir, en Turquía. Fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo, que vivió en el año 197 hasta el año 160 a.C. Este hombre le dio el nombre a la ciudad por amor a su hermano, que se convirtió en su sucesor, a Átalo II,
cuya lealtad le hizo ganarse el epíteto de Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. La actividad la ciudad es probablemente mejor conocida por ser una de las 7 iglesias de Asia Menor. En este libro, el Apocalipsis, entonces siendo esta alabada por Jesucristo por sus obras perfectas y sin ningún tipo de reprensión. Entonces, aquí un dato histórico muy importante con respecto a la fundación de esta iglesia, de esta ciudad, y la que el Señor tomó como ejemplo para dar el mensaje a su pueblo. La lealtad que había, la fidelidad que había entre dos hermanos llevó a que se colocara el nombre a ese lugar. Y de allí entonces el Señor toma para describir la característica de su pueblo que atravesaría por esta etapa. De hecho, el significado de Filadelfia, del nombre, viene del griego philios, que significa filial, amor filial o amor fraterno. La iglesia que Dios ama, esa es entonces la iglesia de Filadelfia. El amor fraternal que encontramos descrito en la palabra del Señor, vemos acá como dice en Romanos 12:10, Pablo describe parte de este amor y él dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces, este amor fraterno es afecto, cariño, de amigos íntimos, es tener cercanía relacional, es tener familiaridad entre hermanos, es tener honra, valor, estima, preferencia. Todas estas son parte de las descripciones que podemos nosotros encontrar de lo que significa tener un amor fraterno, un amor que se siente desde lo profundo y se revela entonces en el exterior con todos los cercanos que están a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, que nosotros apreciamos en gran manera, nuestros hermanos de iglesia. En fin, ese es el amor fraterno que aquí describe Pablo. Y mencionando un poco acerca de los 3 tipos de amor que existen, está el amor eros, que es el amor entre pareja, está el amor filio, que es el amor que se da entre familiares, entre padre, hijo, esposa, tíos y demás personas que conforman un entorno familiar, los seres queridos. Ese es el amor filio. Y también está el amor que es el amor ágape, el amor que manifestó el cielo al ser humano, al hombre. De allí entonces que ese amor filio sea el amor que nos una a todos en un lazo de familiaridad especial, un lazo donde se revela y se refleja esa fraternidad especial. Con respecto a este mismo amor, habla el apóstol en Hebreos 13:1. Ama a los otros con amor fraternal y recibirás el mismo amor. De igual manera, acá Pedro habla en el capítulo 1 de la primera carta, el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Cuál es este tipo de amor? Que se manifiesta desde lo más profundo. Él dice aquí entrañablemente, porque debe salir de lo más adentro del corazón, de lo más adentro de nuestro ser. Y debe ser este tipo de amor sin ningún tipo de fingimiento, que sea real, que se manifieste en los hechos, en los actos, sin ninguna clase de engaño, de fingimiento o de hipocresía. Es un amor puro. Este amor, para que sea reflejado o sea revelado de esa manera, debe el corazón entonces estar puro, y para que esté puro debe haber la presencia del Señor, la del Espíritu Santo de Dios, la presencia del Salvador en nuestro corazón, en nuestra vida, para que si el corazón está puro, el amor que vamos a brindar también lo estará. Ahora, el mensaje de la iglesia de Filadelfia lo podemos nosotros desglosar también en 5 partes importantes, recordando algo bien significativo, y es que es la única iglesia a la cual el Señor no dirige ninguna clase de reproche.
Qué interesante, me llama la atención esto, porque veamos, a las demás iglesias, por ejemplo, el Señor menciona a la iglesia de, a la iglesia de Éfeso el reproche, perdió su primer amor. A la iglesia de Esmirna habían falsos judíos. A la iglesia de Pérgamo había el trono de Satanás. A la iglesia de Tiatira estaba entonces mezclada con costumbres de la llamada Jezabel. A la iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía pero estaba muerta. Y a la iglesia de la Odisea se le menciona que es cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero a la iglesia de Filadelfia no hay reproche alguno. Es interesante. Esta característica es significativa porque debe resaltar en el pueblo de Dios para este último tiempo. Debe verse la diferencia entre el pueblo de Dios a través de el desarrollo de esta iglesia y la vivencia de esta iglesia. ¿Cómo fue la experiencia de los fieles cristianos de aquella época? Es lo que nosotros debemos de seguir, porque este debe ser el carácter que deben poseer los fieles de este último tiempo. El desglose entonces del mensaje para la iglesia de Filadelfia es como vamos entonces a mencionar. Lo primero que encontramos es la presentación de aquel que dirige el mensaje. En este caso es el santo, el verdadero, y el que tiene la llave de David. Este es Cristo. El elogio que se hace al reconocimiento de su trabajo, de sus buenas obras, que habían guardado la palabra y habían retenido el nombre del Señor y no lo habían negado. La promesa que se hace aquí, entonces, es que aquellos que se decían ser judíos, y si no lo eran en realidad, vendrían a postrarse a los pies de los fieles y a reconocer que Dios les había amado. Y de igual manera, que el Señor, por ellos haber guardado la palabra de su paciencia, Él también le guardaría de la hora de prueba que sobre el mundo vendría. De igual manera se menciona el consejo, y el Señor dirige: retén lo que tienes, para que nadie tome su corona. Y la promesa final, la gran promesa que el Señor da al vencedor, es que llevarían el nombre de Dios, el nombre de la ciudad del Señor y el nombre nuevo de Cristo Jesús en el cielo. Y serían columna en el templo de Dios y nunca más saldrían de él. Qué maravillosa promesa. En estas partes entonces vamos a considerar este mensaje a Filadelfia que fue dirigido. Ahora, vamos entonces a lo que menciona el verso 7 y 8 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aunque tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, qué interesante lo que se describe y lo que se menciona. Aquí se describe a Cristo como el santo y el verdadero. Cristo Jesús mencionó cuando estuvo en la tierra: aquí yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Una de las verdades más completas que podamos nosotros encontrar en la palabra del Señor es la verdad de Cristo Jesús. Verdad plena, verdad completa en el Salvador. Ahora, se menciona que Él tiene la llave de David. La llave a la cual se hace mención aquí es un símbolo o una representación de poder. La llave estaba indicada en el tiempo pasado para aquel que podía entonces tener el privilegio de abrir una puerta o cerrarla. Quien tiene la llave tiene el poder. Si actualmente quienes tenemos la posibilidad de utilizar la llave para entrar, para salir de nuestro hogar u otro lugar, quien no posea esa llave no puede tener acceso a ningún sitio, a ningún lugar, siempre y cuando el dueño de la llave vaya con ella, se la haya llevado. Nadie más tiene acceso. Y el único que tiene ese poder y ese acceso para ingresar en el cielo, para abrir recintos en el cielo, es Cristo. Ha sido Él. Y aquí se menciona a Cristo como el que posee esa autoridad, ese poder para abrir y también para cerrar. Y de igual forma se menciona algo interesante: yo conozco tus obras. ¿Qué obras conocía el Señor? El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio para llevar adelante la obra de evangelizar y esparcir la verdad
presente para aquel momento los fieles de Filadelfia. El esfuerzo fue bastante grande. Ya vamos a considerar algo con respecto a lo que realizaron los cristianos de aquella época. Y ahora menciona, aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, y ha abierto otra, la cual nadie puede cerrar. ¿A qué puerta se referirá aquí el apóstol Juan, el profeta Juan? Entonces acá hay una descripción profética en la inspiración divina, en el libro de Primeros Escritos, la página 42 y 43. Y es que dice así: la sierva del Señor tuvo entonces fue arrobada en visión en un momento cuando se encontraba en cierto sitio, y allí un 24 de marzo de 1849 el Señor se le presenta, el Espíritu Santo es derramado sobre ella y sobre quienes estaban junto con ella, y dice de que ella fue entonces llevada a la ciudad del Señor en visión, y allí entonces se le mostró los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada que no puede separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta, esto es importante, muy importante, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. El Señor Jesús, cuando ascendió al cielo en el año 31, ingresó al lugar santo del santuario, y allí Él comenzó una obra muy importante, y esta obra menciona acá una obra de mediación, tal como en el pasado el sacerdote ingresaba todos los días al santuario y al primer departamento de este tabernáculo para oficiar, para presentar la sangre de los sacrificios de todos aquellos que habían traído su ofrenda en la mañana y en la tarde. Este oficio que hacía este sacerdote es el mismo que Cristo ascendió a realizar en el cielo a partir del año 31. Allí el Señor Jesús se presenta con su sangre, o se ha presentado con su sangre delante de su Padre para interceder por aquellos que moran aquí en la tierra, y para aquella época especialmente para aquellos que atravesaban ese periodo, intercediendo con su propia sangre en favor de ellos. Y dice acá algo importante, la siguiente parte de este párrafo: entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da acceso al lugar santísimo, y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora, al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Veamos algo importantísimo, y es que en esta fecha, llegado el año 1844, exactamente el 22 de octubre, donde los fieles esperaban el advenimiento de Jesús, no se dio, sino que se realizó lo que menciona aquí la inspiración, y es que Cristo en el cielo pasaba de ese lugar santo, dejaba ese servicio del lugar santo. Al dejar ese servicio del lugar santo, este departamento quedaba vacío, por lo tanto era como que la puerta quedaba cerrada, y abría la puerta al lugar santísimo, y ingresaba a este lugar para oficiar y empezar a realizar una obra muy importantísima para este último tiempo, a partir de 1844. Y esta obra es la obra de la expiación, o la obra de juicio investigador en el reino de los cielos, en este departamento, en este segundo departamento del santuario celestial. Y veamos este otro párrafo importantísimo, como dice: vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo, y que nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo, y nadie podía cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, y que contiene el arca y los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Qué importante es saber que aquí la inspiración nos certifica esta obra que Jesús empezó a realizar en el cielo, y que una puerta fue cerrada y otra puerta fue abierta cuando Él entonces pasa de un departamento del lugar santo a otro, del lugar santísimo, a continuar una obra determinante a favor de su pueblo.
y que aquí en la tierra somos probados con respecto a la verdad del santo sábado, a la guarda del día del Señor. Algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, con los cuales podemos nosotros confirmar lo que la inspiración señala acá, y es que Hebreos capítulo 9, versos 6 al 12, y el capítulo 10, versos 19 al 22, nos muestran a Cristo como sumo sacerdote que abre esa puerta al lugar santísimo y que está ministrando allí como sumo sacerdote que es. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su sangre, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Veamos entonces algo importantísimo que relata aquí el apóstol, y es que Jesús, al llegar al cielo, llegó al santuario, y allí entonces comenzó su obra en el lugar santo, luego accede al lugar santísimo y comienza a realizar esta obra importantísima como sumo sacerdote, donde nos ha abierto una puerta. Esta puerta es la que da acceso al lugar santísimo, y allí comienza una obra en favor de su pueblo aquí en la tierra. En la inspiración divina se menciona en el conflicto de los siglos, en la página 355 hasta la página 372. Este capítulo nos habla acerca de un gran despertar religioso, y es que este despertar se dio gracias a que los fieles de aquella época, dentro de los cuales, por ejemplo, podemos destacar uno de ellos, que se llamó Guillermo Miller. Este hombre, un agricultor, quien era un fiel estudioso de las Escrituras por la inspiración del Señor, este hombre que pertenecía a una iglesia bautista, habiendo escudriñado las Escrituras y habiendo encontrado una solemne y maravillosa verdad que el Señor le reveló directamente a él con respecto a las profecías, tomó el libro de Daniel y entonces comenzó a escudriñar la explicación y la descripción que da Daniel con respecto a estas profecías, tomando las fechas que se marcaban con respecto a las profecías de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7 y otras profecías más. Y entonces el Señor le guía en el estudio y comprende que Cristo entonces estaría próximo a venir a la tierra. Esa fue entonces a la conclusión a la cual él llegó. Aparte de eso, comenzó a considerar las señales que el Señor Jesús había descrito en el libro de Mateo, en el capítulo 24, con respecto a los acontecimientos que se darían en el mundo. Por ejemplo, el oscurecimiento del sol, el gran terremoto, la luna como sangre, acontecimientos que ya se habían producido, ya se habían dado, la caída de las estrellas. Entonces llegó a la conclusión, por la dirección de Dios, que Cristo vendría para ese año 1844, y fue a partir de 1833 cuando él recibe un permiso, un salvoconducto para comenzar a esparcir este mensaje, a predicarlo por toda la región de Norteamérica y por otras regiones circundantes. Y de esa manera muchas personas, muchos cristianos de diferentes denominaciones religiosas, de diferentes iglesias, se unieron a este movimiento que se comenzó a formar. Muchos aceptaron el mensaje del advenimiento de Cristo, de la segunda venida de Cristo a esta tierra, porque de esa manera Miller, guiado por el Señor, comprendió este importantísimo mensaje, y esto produjo un gran despertar. Dice la historia y la inspiración divina que muchos vendían sus casas, otros vendían sus terrenos, comerciantes, artesanos y toda clase de personas, no importando sus profesiones, sus responsabilidades, sus trabajos que tenían para aquel momento, sus títulos, los abandonaban con tal de tener esa esperanza bienaventurada de encontrarse con su Salvador en aquella fecha. Fue una
experiencia maravillosa. La fraternidad, dice que lo que ellos venían y compartían con los más necesitados. Y no querían tener nada que los atara a este mundo con tal de ver a su Señor y de irse con Él al cielo. Este despertar fue tan maravilloso que fue comparado o es comparado con la experiencia de la iglesia primitiva, cuando los discípulos, después de haber visto ir al Señor Jesús al cielo, se fueron al aposento alto y allí durante 10 días estuvieron en oración, escudriñando profundamente sus corazones, orando y alabando a Dios para que el Señor cumpliera lo que había prometido, el derramamiento del Espíritu Santo. Y esos 10 días fueron 10 días de gran gozo, de gran alegría, de gran expectativa para los discípulos en su tiempo, y el Señor cumplió su promesa después de los 10 días. Semejante a esta experiencia sucedió con los fieles de aquella época. Miller y todos los que se habían unido a la predicación de su mensaje estaban imbuidos del Espíritu de Dios, llenos del poder del cielo. La pasión que los movía era solo hablar de Cristo y su segunda venida y solo estar preparados para el reino de los cielos. Fue una gran experiencia. Una gran experiencia fue la que ellos pasaron durante estos 10 años, de mediados de 1833 hasta mediados de 1844, tanto que fue el apasionamiento que Miller se atrevió a colocar la fecha para la cual Cristo venía. Inicialmente programó de que para la primavera de ese año vendría, y con gran intensidad comenzaron a predicar y presentar este mensaje. Y la historia menciona de que después de escudriñar con mayor profundidad estos acontecimientos con relación a la venida de Cristo, se llegó a la conclusión que no vendría para la primavera, sino para el otoño de 1844, más exactamente para el 22 de octubre, fecha en la cual se celebraba en Israel el día de la expiación, en el 7º mes, a los 10 días del mes. Y en ese momento dice la inspiración que cerca de 50,000 personas aguardaban a Cristo para aquella oportunidad. Pero oh, qué desilusión, qué gran chasco el que se produjo cuando no era este el acontecimiento que se daba, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Esto posteriormente fue revelado el mismo día en la madrugada. El siguiente día en la madrugada, el Señor se encargó de presentar a uno de los fieles de aquella época que aguardaban junto con Miller el advenimiento del Señor. Este hecho vio él en la mañana, saliendo allí cerca de donde estaba un maizal, y dirige la mirada al cielo, y el Señor le muestra los cielos abiertos a Cristo presentándose delante de su Padre en el segundo departamento del santuario celestial, tal como Juan lo describe en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 19. Y es que este pasaje es determinante para entender este punto, este hecho, cosa que para ese momento Miller aún no había comprendido. Pero el Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y como eran fieles, estaban entregados nada más que a amar al Señor, a servirle a Él, a prepararse para el cielo, el Señor le fue revelando más luz. Y esta fue la otra luz que se les presentó. Y es que dice acá la palabra del Señor, lo que escribe Juan 11:19 en Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un grande granizo. Aquí Juan ve el templo abierto, y para que Juan vea el templo abierto, entonces es porque había un ser que está en el cielo y que tuvo acceso, ingresó al siguiente departamento para él poder mirar el arca, porque aquí dice Juan, y el arca de su pacto se veía en el templo. Fue este momento el que contempló allí uno de los fieles que quedaron después de esta gran desilusión, después de este gran rechazo. Y este hombre viene rápidamente y relata a los demás allí reunidos lo que Dios le había mostrado, y ahora con oración, con lágrimas en sus ojos, después de haber orado toda una noche, había esperado toda una noche al Señor,
dieron gracias a Dios con gran gozo, con lágrimas en sus ojos, porque el Señor no les había dejado así, en esa circunstancia tan triste y desalentadora que estaban experimentando. Mas sí les daba aliento con relación a que lo que sucedía era este hecho y este acontecimiento, que Cristo comenzaba una obra especial en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Qué maravilloso fue esto para los que quedaron, para los pocos, porque siempre durante todas las épocas han sido pocos los fieles, y aquí quedaron unos pocos que continuaron con el siguiente periodo de la iglesia del Señor. Pero vamos a destacar otros aspectos que se mencionan aquí con respecto a los demás sucesos que se describen que acaecieron durante este periodo. En el capítulo 3, en versos 9 y 10, también se describe: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la gran prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, veamos que se vuelve a mencionar la sinagoga de Satanás, tal como se mencionó en el periodo de Esmirna. ¿Por qué una y otra vez? Porque tanto para el periodo de la iglesia de Filadelfia, de igual manera para el periodo de la iglesia de Esmirna, y de igual forma para el periodo de la iglesia de Éfeso, donde se habla de unos falsos apóstoles, aquí se habla de unos falsos judíos en Esmirna, y son aquellos que para ese periodo justamente manifestaban ser cristianos, ser seguidores del Señor o ser hijos de Dios, pero no lo eran en realidad. Por sus hechos, sus creencias, sus enseñanzas lo negaban completamente. Y lo mismo sucedía aquí en este periodo de la iglesia de Filadelfia. Para ese momento, los que representaban a los judíos en materia religiosa demostraban ser en sus palabras y también en sus acciones unos siervos de desobediencia. Porque veamos cómo califica el Señor a la sinagoga de Satanás. Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia. ¿Quién es entonces la sinagoga de Satanás? Miembros que están en desobediencia. Puede ser que hasta pertenezcan al pueblo, puede ser que hasta estén dentro de aquellos que son sinceros y fieles a Dios, pero que estos que están allí son hijos de desobediencia, son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. Entonces, dentro del pueblo, en el mundo religioso en general, muchos son los que se dicen ser cristianos, pero cuando se toca el tema de la ley y del día del Señor, entonces dicen que está abolido. ¿Quiénes son estos entonces? Y muchos de ellos dicen esperar a Jesús, muchos de ellos dicen estar aguardando la venida del Señor, pero si niegan la ley, si enseñan que la ley ya no es para obedecer, ¿en qué se convierten? ¿Quiénes son este tipo de personas? Son entonces los llamados la sinagoga de Satanás, los que trabajan para anular la ley de Dios, así abiertamente, y aún dentro del pueblo, dentro de los que tienen el conocimiento de la vigencia de la ley de Dios, hay muchos que no la honran, o no la veneran, no la obedecen a la altura de lo que el Señor pide. Estos también son considerados como hijos de desobediencia o sinagoga de Satanás. La obra del enemigo es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre el uno y el otro. Cristo desea tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón y de la vida. Veamos algo importantísimo, y es que el Señor quiere que sus hijos fieles y leales sean aquellos que hagan clara diferencia entre lo malo y lo bueno, entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo justo y lo profano. Así lo declara el Señor a través del profeta Isaías, y esos deben ser sus hijos. Ahora, quienes estén haciendo una obra completamente diferente, mezclando el bien con el mal y tratando de no hacer diferencia entre lo aquí mencionado, entonces estos son sinagoga de Satanás. Tristemente, podemos decirlo directamente que dentro de ellos muchos cristianos, muchos
que tienen nombre propio, adventistas, que aguardan el advenimiento de Jesús, que dicen esperar a Cristo, en realidad no están más preparados para este acontecimiento que Satanás y sus ángeles. Así lo declara la inspiración. Entonces, este testimonio es importante, que hemos leído, está en el comentario bíblico, en la página 422 de la Biblia comentada, comentando Apocalipsis 2:9. Ahora, la sinagoga de Satanás se sigue describiendo acá en otro pensamiento, el libro de Primeros Escritos, donde un pequeño pensamiento nos muestra acá lo que la sierva del Señor relata con respecto a este acontecimiento, ¿no? Y que Satanás obra de muchas formas, cuantas maneras, mediante sus agentes. Actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos, no por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás infundido en esos agentes, y por su intermedio en la gente. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era del Espíritu Santo. Y acá dice, hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo y estaban tan sumidos en las tinieblas del engaño del diablo, que creían ejercer un poder que Dios les había dado. Tanto habían igualado a Dios consigo mismo, que consideraban su poder como cosa sin valor. Veamos entonces, aquí menciona a un grupo de creyentes adventistas que rechazan la verdad presente y que entonces utilizaban un tipo de espíritu, le llamaban mesmerismo, o una especie de forma para hipnotizar, espiritismo, para engañar a muchas almas y hacer creer a las personas que este es el poder del Espíritu Santo, pero realmente este es el poder del enemigo. Son este tipo de personas los que son considerados aquí como una sinagoga de Satanás por sus hechos, por su actuar. Ahora, aquí se menciona la sentencia para este tipo de llamado sinagoga de Satanás. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Isaías 60:14 es el texto adecuado para describir este hecho. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Vea qué interesante lo que menciona Isaías. Vendrán humillados estos a los hijos de Dios, o sea, a los fieles, a quienes habían afligido, y se postrarán a sus plantas, a la planta de sus pies, para reconocer que Dios los ama. Así lo dice Isaías y así lo repite Juan. Ahora, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Cuándo este suceso se dará? Porque se está mencionando para el periodo de Filadelfia. Para aquellos fieles el Señor le daba esta promesa, pero como muchos de ellos descansaron en el polvo de la tierra, tendrán que levantarse para ver este hecho cumplido. Y esto se dará después de la séptima plaga. Cuando la séptima plaga, o después que esta plaga haya caído sobre la tierra y todos los redimidos estén en ese momento en pie, o se unan los que se han levantado del polvo de la tierra en la resurrección parcial después de esta séptima plaga, se junten con los justos vivos para ese momento, entonces se cumplirá lo que dice aquí este pasaje de Primeros Escritos, la página 15, el párrafo 1. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. Veamos la descripción que hace aquí la sierva del Señor en este importante párrafo. Esto será cuando entonces, después del suceso de la séptima plaga, se produzca este acontecimiento, situación o suceso que se verá por parte de los llamados sinagogas de Satanás por los hijos de desobediencia hacia los fieles como un reconocimiento de que en realidad
era como estos fieles habían hecho, como ellos habían obedecido, como ellos habían brindado lealtad y obediencia a Dios, y como ellos debían haberlo realizado. Pero es demasiado tarde. Cuando ellos quieran darle honra a Dios, más bien para ese momento, pensando hacerle daño a los fieles, ya no podrán hacerlo. Es en ese momento cuando el Señor entonces se manifiesta para resguardar y para proteger a sus escogidos. Y aquí se habla del número exacto, aquellos 144,000. Entonces, veamos lo determinante que es saber quiénes son la sinagoga de Satanás, porque la suerte de esto será bastante dolorosa, bastante triste. Será la misma suerte que correrán todos los perdidos, y peor, porque son aquellos que tuvieron gran luz, la misma luz que tienen los fieles, pero que el castigo de esto será mayor, porque a mayor luz, mayor condenación. Dios nos libre y nos ayude para que no seamos de ese grupo, sino que seamos de aquellos fieles filadelfianos que han retenido y que retienen la verdad del Señor, para que nadie les quite su corona. Y vamos a mirar lo que a continuación el Señor presenta. Y es que en el verso 10 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a todos los que moran sobre la tierra. Esto de que ellos han guardado la palabra de mi paciencia. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, capítulo 14, verso 12, Juan habla acerca de aquellos que tienen paciencia. ¿Quiénes son? Él los describe aquí como los santos. Pero estos santos, ¿qué han hecho? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Interesante esto entonces, porque aquellos que hayan guardado la palabra de la paciencia del Señor son aquellos que hayan guardado sus mandamientos y que hayan conservado o hayan tenido y hayan desarrollado la fe que tuvo Jesús. Una fe que le llevaba a aferrarse plenamente de su Padre y a no soltar esa unión que había establecido con Él. Los que viven ahora obedeciendo paciente y fielmente a los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús serán guardados en la hora de la tentación y del peligro. Lo describe Urias Smith en su libro en la página 33. Así entonces es como el Señor los guardará. ¿Pero a quiénes? A los que hayan obedecido sus mandamientos, hayan guardado su ley y la conserven hasta ese momento de prueba. Cuando venga ese acontecimiento, estamos hablando de la tribulación, el tiempo de angustia, cuando los impíos quieran hacer daño a los hijos de Dios, cuando quieran imponer leyes contrarias a la ley de Dios, cuando quieran imponer un día falso de reposo, que no es frente al verdadero día que el Señor se ha establecido, entonces los que se permanezcan fieles para ese tiempo, o sea, para nuestros días, desde los días de los fieles de Filadelfia hasta los nuestros y hasta el final, estos son los que serán guardados por el Señor en ese momento duro, de gran prueba. Ahora, la gran promesa, la promesa final, la que dio el aliento a los fieles de esa época, de la etapa de Filadelfia, es la misma promesa que nos llena de aliento y esperanza también a nosotros. Está en el verso 11 y 12. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué hermoso es saber de que el Señor dará una corona cuajada de estrellas, una corona con una, dos. Las estrellas representan a las almas por las cuales nosotros trabajamos aquí en esta tierra en favor de su salvación. Esa corona el Señor la colocará en la sien, en la cabeza de los redimidos. Fue esta promesa que el Señor entregó a sus fieles en el tiempo de Filadelfia. Que ellos, muchos que ya descansan en el pueblo de la tierra, murieron aguardando esa esperanza. Pero en el momento cuando se dé la resurrección especial para ellos, tendrán la oportunidad de ser coronados por el Señor posteriormente, antes de ingresar a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y ahora también se describe algo más que tendrán estos fieles. Serán columna en el templo de Dios.
O sea, permanecerán en el templo de Dios, estarán en el templo de Dios día y noche. Servirán en el templo del Señor. Hacer este tipo de acto, este tipo de servicio en la presencia de Dios, bajo la presencia de todos los ángeles del cielo, será la obra más maravillosa. Y nunca más saldrán de allí. Este hecho también denota algo interesante, y es que antes que termine el tiempo de gracia, o cuando éste haya terminado, los justos serán sellados, quedarán completamente sellados, y ya después de allí en adelante no tendrán por qué ser contados como los impíos. Ya no tendrán ese peligro de negar su fe o de volver atrás, porque ya el Señor los ha sellado para Él, para siempre. Y estarán en su templo, sirviéndole por toda la eternidad. Y entonces sigue describiendo acá, y llevarán el nombre de Dios. En esa corona que será puesta sobre los justos, habrá entonces una plaquita que llevará el nombre Santidad de Jehová, la misma que describe la palabra del Señor que llevaban los sacerdotes del pasado, la misma que describe el primero escrito, la expresión divina que vio la sierva del Señor que tenía Enoc cuando lo vio andando ella allá en uno de los mundos, recorriendo estos mundos donde no entró el pecado. Santidad a Jehová, con el nombre de la Nueva Jerusalén, con el nombre nuevo de Jesús. No el nombre ya que conocimos aquí en la tierra, que llevó Jesús, el nombre de humano, sino el nombre divino, su nombre nuevo, de Salvador o de Redentor, el nombre que lo identificará como nuestro propiciador, el que propició nuestra salvación. Dios nos ayude, nos bendiga. Dios te ayude y te bendiga, para que la promesa, la esperanza que se dio a los fieles de Filadelfia sea la nuestra. Que el Señor nos ayude a prepararnos debidamente en este tiempo, cuando hemos de tener el carácter de aquellos fieles. Dios nos ayude a desarrollarlo, porque lo necesitamos, porque es hoy cuando más que nunca debemos aguardar con mayor preparación, con mayor ansia, con mayor deseo, con mayor anhelo, el pronto venimiento de Jesús. Acompañemos a Jesús en el lugar santísimo para que continúe realizando su obra de sumo sacerdote por nosotros, como abogado por nuestros casos, para que pueda ser nuestro fallo a nuestro favor para la vida eterna. Dios les acompañe y les bendiga a todos, en mi más sincero deseo. Amén.